de manera inmediata todas las medidas de presión a nivel país. Compañeros, misión cumplida. Han sido días duros, con movilizaciones en las carreteras. No podíamos seguir exponiendo a cualquier situación a nuestros compañeros, compañeras movilizados. Cuando el gobierno gobierna escuchando al pueblo, estos son los resultados. Si se hubiese socializado de buena manera, seguramente todo este movimiento no hubiera sido necesario. Estar vigilantes y atentos a todo lo que pase en nuestro territorio. Tenemos que trabajar para sacar adelante nuestro país, pero en conjunto. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos aquí en vivo hablando del decreto 5516 y de la abrogación del 5503 que tanto conflicto trajo al país por varias semanas. Nos acompaña el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en este contacto para conocer estos detalles precisamente que han significado la reunión en horas de la madrugada o que se ha prolongado hasta horas de la madrugada después de un susto que tuvimos en la población, ministro, tomando en cuenta que algunos sectores manifestaban que se estaba incumpliendo el acuerdo del pasado domingo. ¿Cómo está? Buenas noches. Gerardo los saluda. Detalles, por favor, de esta reunión que duró esta madrugada. Muy buenas noches, Gerardo. Con mucho gusto. Un saludo a la audiencia. A ver, esto fue un proceso, desde el 5503 es un decreto que marcaba un antes y un después en la historia de nuestro país. Pretendía estabilizar la economía, sentar las bases del crecimiento y hacer cambios estructurales que activen una serie de nuevos instrumentos como leyes, decretos, reglamentos, etc. Hubo algunos malos entendidos en este sentido, pero el 5503 tenía una columna vertebral que es fundamental, que era la eliminación de los subsidios a los carburantes que tanto daño le hicieron a Bolivia. No fueron los bolivianos los que nos beneficiamos de eso. Comprábamos caro el combustible para que se lo lleven barato a otros países y se llenen de plata en los bolsillos los contrabandistas. Desestabilizó la economía, hizo subir el dólar, los precios subían y, como bien saben, hace apenas unas semanas estábamos en una profunda crisis. Cuando viene toda la movilización en contra del 5503, claramente se explica que la columna vertebral, el corazón mismo de ese decreto, era la eliminación del subsidio para garantizar la estabilidad económica, la vigencia de los bonos sociales mejorados para garantizar la estabilidad social, los temas de la reprogramación crediticia, los temas tributarios para poder abaratar el costo de los insumos para el transporte y que no haya alza en los pasajes, y que esos temas, y el salario mínimo, perdón, y esos temas tenían que prevalecer porque esa es la esencia del decreto. Eso es lo que se hizo en el 5516, yendo a su pregunta, y es una facultad del Ejecutivo emitir decretos. Emitimos el decreto y obviamente nos comprometimos a explicarlo. Y eso fue lo que hicimos en la madrugada de hoy. O sea, en realidad empezó a las 9:30 de la noche ayer y terminamos 3 de la mañana explicando exactamente artículo por artículo, lo cual fue satisfactorio para los movimientos. Pero no solamente fue con el tema de la COP, los fabriles, el magisterio, el movimiento campesino, el Tupac Katari. Nosotros socializamos esto con 160 organizaciones sociales, fuerzas vivas de la sociedad boliviana, que contribuyeron a la creación de nuevos instrumentos y también de este. Y quiero decirles hacia ellos que este es un proceso. Hoy con esto estamos garantizando la estabilidad de la economía. La estabilidad es esencial, es el fundamento y son los cimientos sobre los que se va a construir la nueva Bolivia. La Bolivia de las inversiones, de la seguridad jurídica, de las exportaciones, de la generación de empleo. Y eso vino a partir de las contribuciones que hicieron estas mesas. Por tanto, se va a seguir trabajando en decretos, proyectos de ley y una serie de instrumentos hacia adelante para completar este proceso, porque este es un proceso que marca un antes y un después.
Ministro, buenas noches. Si es que se hubiera socializado o se hubiera escuchado a los sectores que se movilizaron hace algunos días, y le estoy hablando específicamente del 5503, toda esta movilización y las pérdidas económicas se pudieron haber evitado. No lo digo yo, ministro, hoy lo escuché de parte de uno de los dirigentes que ha estado en reunión con ustedes. Yo creo que se ha generado una situación que era un poco difícil de predecir y muy incierta en términos de tratar de levantar banderas políticas como el tema de los recursos naturales, Vendepatria y todo lo demás, que son consignas políticas más que argumentos económicos. Pero ciertamente se levantaron esos temas y eran temas que nos interesaba aclarar de inmediato. ¿Por qué? Porque estos temas estaban como parte, ¿por qué estaban en el decreto? Porque nosotros interpretábamos el decreto como una emergencia económica, como una urgencia para poder no solo estabilizar, sino emprender un proceso de inversiones rápido. Bueno, ante estas susceptibilidades, también nos interesa a nosotros dar seguridad jurídica con fuerza de ley. Por tanto, elevamos el rango de estas políticas, del fast track, de los recursos naturales, de los contratos, de las inversiones, y vamos a elaborar un proyecto de ley y vamos a trabajarlo juntamente porque también fueron parte de las contribuciones. Lo que sí me parece que fue muy negativo fue la forma, porque el país ya no quiere más bloqueos. 85% del país está en contra de los bloqueos. Nosotros nos hemos ahorrado $10 millones por día quitando el subsidio y hemos perdido 20 por cada día bloqueado, por cada día que el productor no podía traer sus productos a los mercados, que los transportistas no podían trabajar, etcétera. Entonces, eso sí tiene que cambiar. Eso es parte de una cultura y ahí aparecen los grupos oportunistas que no van tras la discusión ni el debate del decreto, sino los que ya conocemos, los de siempre, que van tras la desestabilización económica y política del país. Ministro, ¿por qué no prosperó el diálogo en primera instancia cuando los primeros días la Central Obrera comenzaba sus movilizaciones? Quizás se subestimó el poder de convocatoria que podría tener la COP actualmente. Yo creo que hubieron dos factores. El primero, muy positivo, una lucidez asombrosa del pueblo boliviano de ver que sin la quita de subsidios el país no era viable y la estabilidad no se alcanzaba. Y por el lado negativo, yo creo que hubo una confusión en la gente en términos de que el gobierno querría gobernar vía decretos y pasarse por alto la Asamblea. Nada más alejado de la verdad. Somos profundamente respetuosos de la separación de poderes, de las atribuciones de cada quien y obviamente de nuestra Constitución. Por tanto, ante esas susceptibilidades era más importante preservar el corazón y la columna vertebral de la estabilización y continuar con el proceso a través de otros instrumentos que lo vamos a hacer. Obviamente existe esa bandera todavía y ese sentimiento en Bolivia de defensa de los recursos naturales que se enciende cuando grupos interesados lo ponen sobre la mesa. Es mejor aclarar y muy claro, porque nunca íbamos a pasar por alto la Asamblea. Nosotros cualquier proceso, sea por fast track o no, íbamos a llevar los contratos a la Asamblea como corresponde. Ministro, ¿se va a plantear algunas otras normativas que se puedan implementar en el país? Le pregunto esto porque evidentemente el 5503 tenía aproximadamente 90 artículos. Este nuevo decreto, el 5516, tiene 32. Lo que se ha dejado de lado y que planteaba el gobierno, ¿de alguna manera se lo pretende implementar más adelante? Definitivamente, y no solo eso, mucho más. Porque el diálogo que tuvimos con 160 organizaciones sociales, fuerzas vivas de la sociedad boliviana, ha ido mucho más allá del 5503. Hemos debatido temas de mucho interés de todos los sectores y que van a ser incorporados en diferentes instrumentos de política que norman el ordenamiento del país. Nosotros podemos hacer decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, proyectos de ley para someterlos a consideración de la Asamblea y vamos a hacer todo ello. De hecho, antes de ayer ya se aprobaron algunos decretos supremos que tienen que ver con estas contribuciones. Ministro, hay algunos puntos que fueron observados y que van a tratarse ahora en la Asamblea. ¿Cuáles son los puntos más importantes que ya no van a estar dentro del decreto, que no están dentro del decreto, que van a ser tratados por la Asamblea? ¿Y cuál va a ser la relación que exista en el tratamiento precisamente entre Ejecutivo y la Asamblea Legislativa? A ver, en el decreto iba a desencadenar de cualquier manera la generación de nuevos proyectos de ley en la Asamblea. Si nosotros hablábamos del tema de
de contratos, de inversiones, etcétera. Eso iba a desencadenar de todas maneras un proceso que lo vamos a llevar adelante. No solamente son los temas de contratos, de recursos naturales, de financiamiento del Banco Central, de endeudamiento, etcétera, sino de la profunda reforma que hay que hacer a la ley de hidrocarburos, a la ley de energía, al sector agropecuario, al Código Tributario, a la Ley General del Trabajo, etcétera, a la creación de la nueva Bolivia, la agenda legislativa que nos va a permitir no solo salir de la crisis, sino tener un país competitivo, un país abierto al mundo, un país de oportunidades en el que se invierta, se crezca, se exporte, se tenga divisas y sea sostenible. Ese tipo de agenda la vamos a hacer de cualquier forma y la íbamos a hacer de cualquier forma. El decreto lo que hacía era activar estos mecanismos para darle mayor rapidez y mayor sentido de urgencia. Esto lo vamos a hacer de todas maneras y ya hemos comenzado a hacerlo. Ministro, ¿cree usted que han habido movimientos políticos en medio de estas movilizaciones o intenciones políticas? Desde luego, siempre se pesca el río revuelto, y cuando se ve que hay una serie de movimientos sociales con o sin razón, siempre hay grupos oportunistas que pretenden desestabilizar el país. Aquellos que no se desmovilizaron el día de ayer, por ejemplo, hoy en Cochabamba, claramente su intencionalidad es otra, es desestabilizar el país, y eso no es de ahora, es durante las elecciones, ha sido permanente. Entonces, estos grupos, además, paradójicamente, son los que nos trajeron a esta situación, una situación de crisis extrema en lo económico, en lo político, en lo social, en nuestros propios valores, y ellos son los que siguen con esta actitud y con esta conducta desestabilizadora. Yo le digo, a ningún gobierno le debe gustar comenzar una gestión con este tipo de medidas como hemos tomado, pero eran absolutamente indispensables para la viabilidad del país, y son estos grupos los que nos trajeron a esta situación. Ahora, precisamente sobre el punto, algunos dirigentes de la COP incluso manifestaban y aceptaban que habían grupos que querían colgarse políticamente de este movimiento, pero que no lo van a permitir, y que la COP es independiente. En este marco, ministro, ¿cuál es la relación y el grado de confianza que ahora, después del conflicto, existe entre gobierno y COP? Yo no me referiría tanto a la COP en específico, pero ha sido una política de aprendizaje orientada directamente por el presidente Paz, que el instrumento es el diálogo para encontrar soluciones, pero el diálogo en el pasado terminaba siendo o una estafa o un engaño o una desconfianza. Ese diálogo era para engañarnos. El diálogo honesto que se ha llevado adelante y de puerta abierta, con la verdad en la mano, nos ha permitido construir algo que es mucho más importante, que es la confianza. La confianza, yo creo que es el nuevo valor que hemos encontrado en este proceso, hablando con estos 160 agrupaciones sociales, fuerzas vivas, con los cuales hemos podido discutir en un ambiente de confianza que va a prevalecer para seguir construyendo todo lo que necesita Bolivia. Ahora, ministro, desde la Asamblea Legislativa, y para ser específicos, desde la misma bancada del PDC, se ha cuestionado mucho el accionar de diferentes ministerios, entre esos el suyo, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Economía, manifestando que no hubo mayor capacidad de diálogo o de negociación con los sectores movilizados. ¿Qué les respondería? Bueno, el resultado está a la vista, ¿no? El país, yo le diría que el titular está muy claro. El contenido y la sustancia permanece. Los ajustes a la forma se han hecho y el país se ha desmovilizado. Ese es el resultado. Ese es el resultado de estos días en que hemos abierto a dialogar con el país sobre los temas que tanto le importan a Bolivia. Los temas ya políticos y los mensajes políticos, yo creo que en este momento, a mí, por lo menos para mí, son irrelevantes. Lo que nos interesa es continuar con una agenda que nos permita mantener y consolidar la estabilidad económica, política y social del país, y que nos permita recuperar nuestra economía para hacer de este un país sostenible. Ministro, ¿tiene alguna reunión pendiente con algunos sectores que tengan todavía observaciones a este nuevo decreto? Por ejemplo, el magisterio, que la jornada pasada anunciaba que iban a salir a movilizaciones, por ejemplo, este miércoles. Hablaban incluso de no retornar a clases el próximo mes de febrero, tomando en cuenta que no se estaba cumpliendo lo acordado el día domingo. ¿Ha tenido acercamiento con este sector y con otros quizás que tengan todavía algunas dudas? Bueno, sí, claro, han estado en la reunión de esta madrugada los representantes del magisterio, y creo que todavía no estaban plenamente informados del alcance del 5516.
Ministro, por favor, esta jornada ha sido con mucho movimiento para el Estado boliviano, recibiendo a una autoridad después de aproximadamente 15 años o más, ¿verdad? Le hablo de la representación máxima del BID que ha estado en Bolivia con el compromiso de este crédito o estos recursos que van a ingresar durante las gestiones 2026-2028 a Bolivia. Quisiera que me cuente más detalles y bajo qué condiciones el BID nuevamente le brinda recursos al país. Bueno, yo creo que este es un acto trascendental, es histórico. El presidente del BID no visitaba Bolivia hace 15 años, pero no solamente que vino comprometido con el apoyo a Bolivia y con las políticas que Bolivia está llevando adelante para salir de la crisis, sino que vino con un sobre financiero de 4.500 millones de dólares para apoyar a proyectos productivos de desarrollo, proyectos de infraestructura, de agua potable, de saneamiento, de educación, sociales, de transferencias condicionadas, etc. Entonces vino a apoyar contundentemente con recursos, y estos recursos se van a materializar en diferentes proyectos que obviamente tienen que ser aprobados en la Asamblea y que se van a ejecutar en diferentes regiones y sectores del país. Además de eso, el BID tiene algo que es muy importante, que acompaña la ejecución de sus proyectos, y con esto trae las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de otros países para no empezar de cero. Acompaña y trae productos de conocimiento. Ha traído, por ejemplo, un producto que para nosotros es fundamental y nos están apoyando, que no son recursos de préstamo, son donaciones para crear el centro de gobierno, y el centro de gobierno tiene que ver con la digitalización del país, desde donde la gestión va a ser más transparente y más eficiente, y otro producto que es fundamental que se llama Crece Bolivia, que es una agenda de crecimiento, de acciones rápidas para poder tener impactos inmediatos también en diferentes sectores. Mañana van a estar con el sector privado, y el BID tiene una ventanilla que se llama BID Invest, que financia directamente al sector privado, micro, pequeño, mediano y grande, que crea sinergias con las políticas públicas. Y también el BID Lab, que es el laboratorio de innovación donde se tiene temas de frontera, de tecnología, de software, etcétera, donde Bolivia también tiene muchísimo talento y oportunidades. Entonces, esta visita creo que es fundamental en términos de la confianza que ha generado el país con estas políticas y el avance que tenemos con la estabilidad de la economía. Ministro, se ha dado un paso de dos en este proceso de utilizar estos recursos después de conseguirlos, por supuesto. El segundo paso viene de la Asamblea, la aprobación de los proyectos para viabilizar todo lo que se ha pretendido con este dinero. Después de lo que ha pasado la gestión pasada, ¿cómo cree que va a ser el comportamiento en la Asamblea con estos proyectos que se van a ir presentando de a poco? Pues muy positivo, estoy seguro, porque va a beneficiar, y el presidente lo ha dicho, estos recursos no son para el gobierno, son para la gente, son para las regiones, son para los sectores. Entonces, definitivamente, además que los recursos del BID deben ser los más baratos que existen, los de más largo plazo y con mayor periodo de gracia. Es decir, que estamos consiguiendo recursos para financiar el desarrollo, salir de la pobreza y ayudar a nuestras regiones. Definitivamente estamos cambiando deuda cara por deuda barata, que nos va a permitir crecer, generar divisas, no solo para pagar estos recursos de aquí a 20 años, sino para poder crecer en el país. Yo no me imagino que la Asamblea pueda estar en contra de eso. Ministro, ¿le podemos dar tranquilidad a la gente? Le cedo estas últimas palabras, por favor. Sí, yo creo que primero un agradecimiento a la gente, es algo increíblemente, viendo toda la experiencia internacional, la madurez y la lucidez con lo que la gente ha visto que la eliminación de los subsidios eran indispensables para que el país sea viable. Eso es algo fundamental, visto en muy pocos lugares del mundo en las experiencias que existen. A ningún gobierno le gusta empezar su gestión ajustando el precio de los carburantes, seamos muy honestos, a nadie. Pero cuando es indispensable hacerlo y cuando es responsable hacerlo, contar con el acompañamiento del pueblo es algo que realmente gratifica. Y eso más bien son palabras de agradecimiento y de certeza de que esto va a servir para construir la nueva Bolivia, porque sobre la estabilidad es que se construye un aparato productivo y competitivo. Ministro, le agradecemos de sobremanera por este espacio en su agenda y conversar con nosotros esta noche aquí en vivo.
Muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Buenas noches. Que le vaya muy bien, ministro de la Presidencia, conversando con nosotros sobre todos los temas que hemos tenido en los últimos días en el país. Gerardo. Bueno, se han levantado todos los bloqueos, el mapa de transitabilidad de la ABC ya no registra ningún punto que esté interrumpido por conflictos sociales y vamos a darle tranquilidad a la población desde la terminal de buses de la ciudad de La Paz para ver cómo están las salidas, cuál es el flujo de pasajeros. Rudy Espinosa con los detalles. Adelante, Rudy. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Luciana. Lo propio, estamos en este momento en la terminal de buses de la ciudad de La Paz para que vean cuál es el panorama. Primeramente, van a ver ustedes que en este momento no hay muchas personas esperando. Esto a raíz de que a las 10:45 ya salió una flota y a las 11 sale la última. Previamente a las 11:30 ya se cierra la terminal de buses aquí en la ciudad de La Paz. Varias personas ya de a poquito van tratando de buscar algún boleto con distintos destinos a cualquier punto de la ciudad, del país, en todo caso Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, el interior y el eje troncal. Las tarifas también están aquí colocadas por parte del ATT y en este caso pues lo primero que nosotros queremos saber es cómo están haciendo los distintos servicios de transporte para poder ingresar, porque como sabemos ya no existen bloqueos correspondientes y vamos a preguntarlo en este momento. Buenas noches, ¿cómo le va? Salidas con completa normalidad, imaginamos. Sí, todo normal. Sale el último, perdón, la última flota. La última flota a las 11 de la noche, Cochabamba. Sí. Muy bien. Le agradezco mucho, ya lo han escuchado, a las 11 de la noche, la última flota. Y de esta manera es que varios servicios de transporte, en este caso, están ofreciendo estos servicios con total normalidad a los distintos destinos, tanto en el eje troncal, así como también en el interior del país. Estamos con 7 grados aquí en la ciudad de La Paz, una sensación térmica de 4, normalidad por el momento aquí en la ciudad de La Paz, sobre todo en la terminal de buses, salidas completamente normales. Si usted va a viajar, hágalo con tranquilidad. Perfecto, eso es lo más importante. Todo se ha normalizado en las carreteras, más allá de algunos lugares que tienen trabajos de la ABC que están siendo comunicados a través de sus redes digitales. Gracias a Rudy Espinosa. Nos vamos a la pausa enseguida. Enseguida ya estamos listos para esta entrevista especial con el técnico de Bolívar, una entrevista exclusiva junto a nuestro compañero Richard Pereira. Ya volvemos. El técnico dice vamos a trabajar, el entrenador dice vamos a jugar. Cuando gana un partido de fútbol no te revela sus secretos, cuando pierde te da muchas explicaciones, dando vueltas. O como decía Eduardo Galeano, la maquinaria del espectáculo tritura todo dura poco. Y el director técnico es tan desechable como cualquier otro producto de la sociedad de consumo. Hoy el público le grita, no te mueras nunca. Y el domingo que viene le invita a morirse. Él cree que el fútbol es una ciencia y la cancha un laboratorio. Pero los dirigentes y la hinchada no solo le exigen la genialidad de Einstein o la sutileza de Freud, sino también la capacidad milagrosa de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi. Flavio Robato, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, qué gusto estar acá. Gracias por la invitación. Qué buena. Eduardo Galeano, titular indiscutible en mi vida, ¿no? ¿Le gusta la lectura? Sí. Bueno, ¿es difícil ser técnico de Bolívar? Bueno, ahora. Es difícil ser técnico de fútbol, porque generalmente, como decías recién en tu anticipo, generalmente nunca, siempre somos culpables. Nunca somos inocentes y siempre tenemos la culpa de cosas que están al margen nuestro la mayoría de las veces. Pero creo que ser técnico de fútbol es para personas que están hechas para eso en el sentido vocacional, ¿no? Creo que es una tarea que, independientemente de la capacidad que puedas tener, tiene que ver mucho con la pasión, mucho con la vocación y mucho con sentir que estás, como decías vos, a veces también en un laboratorio, ¿no? Pero muchas veces que estás en la cornisa. Y eso y esa adrenalina que se vive un poco masoquista a veces la disfrutamos también. Flavio, ¿por qué se perdió Frente Nacional? Hablando de algo fresquito. Yo creo que no hay una razón o una causa única por la cual tuvimos esa derrota tan dolorosa para el grupo, porque el grupo llevaba 19 partidos invictos,
había ganado la primera final con 10 jugadores durante 70 minutos y creo que uno de los factores que influyó muchísimo en que no arrancáramos bien ese partido y que después no pudiéramos torcer la historia, al margen de que respetamos mucho a Nacional y que Nacional hizo lo suyo, ¿no? Porque a veces por ahí la gente piensa que jugamos solos y que depende si jugás bien ganás y si jugás mal perdés. A veces jugás bien y no ganás. Creo que un exceso de confianza fue, si tuviéramos que darle porcentaje a las causas, fue el porcentaje mayor. Un exceso de confianza que después, cuando uno está adentro, es muy difícil de cambiar. Muy difícil de cambiar. Y parece que para los hinchas que están en función a un resultado que exige títulos, parece no perdonar ese año centenario, ¿no? Menos el último título. Sí, total. Creo que cerrar el año con ese título, si bien a veces la gente un poquito que menospreciaba la Copa Paceña, hubiera sido muy importante. Pero hubiera sido más importante para nosotros como grupo, para terminar de afianzar números que teníamos y que eran muy buenos, pero sin el título quedarnos sin nada. Yo creo que el objetivo principal de Bolívar en el año pasado era lograr Libertadores de grupo. Ese objetivo principal se logró con un año muy dificultoso en muchos aspectos y quedó opacado por la final. Nosotros sufrimos mucho ese partido. Yo a veces, esa noche fue muy difícil, ¿no? Yo a veces la gente la entiendo, pero nosotros como cuerpo técnico, porque no soy solo, por suerte tengo un hermoso y capacitado grupo de trabajo conmigo, sufrimos igual que ellos, o más. Te puedo decir que para mí ese partido, si bien está lejos de ser los más importantes que a mí me ha tocado dirigir, fue el partido que yo más sufrí porque nosotros olemos cuando estamos adentro de la cancha ciertas situaciones. Tiene un agudo olfato. Podría decirse, una intuición que tiene que ver con lo del partido y con sensaciones que a vos te dan. Te pasa como futbolero, Richard, que vos decís, o estás viendo un partido por televisión y decís, no, este equipo lo da vuelta. ¿Sí? Este equipo te pasa y nos pasa a todos y decimos, no, esto va a pasar o este va a ser un gol y todo eso. Y a nosotros en ese momento, en ese partido, después de los 20, 25 que tal vez reacomodamos un poco la historia y fuimos dominadores, hicimos el descuento, siempre tuve la sensación de que era durísimo y que no iba a salir bien. Cosas que nos pasan muy pocas veces en la carrera, ¿no? Generalmente los partidos ya más o menos intuís por dónde van y generalmente pasa lo que vos intuís. Claro, este partido. ante la situación, ante el resultado también, sea grande el rival, en otras circunstancias también. Fue el año centenario, por eso que quizá la exigencia fue mayor. ¿Cuál es la autocrítica que hace Flavio Robato ya en el global del centenario? Claudio prometía títulos, se prometían muchas cosas. No sé las promesas de Marcelo en este caso, pero sé las expectativas que se generaron. Se generaron un montón de expectativas. Yo sí tengo que hacer una autocrítica puertas afuera, que generalmente no se hace, pero estamos haciendo ahora una gran excepción. En principio, en el último partido, si nosotros lo hubiéramos ganado, lo hubiéramos empatado. Creo que el centenario tomaba otra tónica, por más que alguna gente que vos sabés que está en el entorno y que no tiene que ver mucho con esto y que por ahí tiene otros intereses, dijera, no, pero la Copa había que ganar la Libertadores, o el título era el importante, era el otro. Sí, el importante, el objetivo principal era el otro, claro, porque te daba Libertadores de grupo y lo pudimos lograr, no pudimos ser campeones. Eso fue menos doloroso que la final. Y la autocrítica que nosotros hacemos puertas adentro y algunas de las que puedo permitir brindarte es que tal vez en muchos partidos, incluidos algunos que ganamos, no dimos el 100. Entonces, esa autocrítica
creo que fue la más dolorosa. Producto de lo que te mencionaba recién, a veces un exceso de confianza. Un exceso de confianza que te la daba, otra vez puedo sonar feo y me quiero cuidar. En la mayoría del 90% de los partidos nosotros fuimos superiores al rival, en todo el año. Pasaron cosas, como todos ustedes saben, pero el 90% fueron superiores, y esa superioridad a veces te engaña, a veces te confunde, y a veces te hace relajarte inconscientemente. Y creo que eso nos pasó factura en 2 o 3 partidos en el año. Yo tengo estos números, ¿no?, que el equipo del Citigroup hacen dentro de sus evaluaciones para los 14 clubes que maneja, ¿no? Ahí tenemos. Partidos jugados 119. Estamos hablando de los 2 últimos años. El grupo encabezado por Flavio Robato. 78 victorias, 19 empates, 22 derrotas. Promedio de goles por partido, 2.47. Efectividad, casi un 72%. Los 3 títulos logrados. Goles a favor, en contra. Bueno, y todos aquellos detalles. Y esta clasificación a Libertadores, que para mí es muy valiosa, a Libertadores de grupo. Esta que logramos, por más que sea con el segundo puesto, ¿no? ¿Te puedo decir algo, Flavio? Sí, con total confianza. Y no cuadra. Y no cuadró. Que Bolívar no haya sido campeón con estos números. Sí, no cuadró. No cuadró porque habitualmente con estos números que nosotros logramos en torneo local somos campeones. Ha habido una situación, por supuesto, un poco extraña, pero muy valedera del equipo que salió campeón este año, ¿no? Eso hizo unos números brillantes. Está bien, no tuvo copa, tuvo menos partidos. Los partidos con nosotros fueron accidentados, pero bueno. Normalmente con estos números sos campeón. Lo destacó en alguna oportunidad Bruno Sabio, Da Costa, los jugadores de acá, Justiniano. El otro día hablaba con Ramiro Vaca, entre otros. Y si vamos a la Copa Libertadores, incluso los rivales, que es Sampaoli, ¿qué destaca de los comentarios que hacen ellos para con Flavio Robato? Para mí son los más importantes. No voy a decir porque son los que saben, pero sí, para mí son los más importantes, porque son los que más nos llegan a uno, porque... ¿Saben porque está más cerca? No, me refiero por ejemplo, a Tite o a algún entrenador de ese tipo. Son tipos que evidentemente, si ven un equipo, se dan cuenta en 10 segundos si el equipo tiene cierto trabajo. Entonces eso a nosotros, te repito, no a mí, sino a todo nuestro cuerpo técnico, nos deja orgulloso, pero a mí más felicidad o más orgullo me da que Ramiro, que Leonel digan cosas buenas nuestras. En este caso mío, porque soy la cara de un cuerpo técnico, pero cuando dicen Flavio es el mejor técnico que tuve, dicen las 9 personas que componen nuestro cuerpo técnico. Y eso a nosotros nos da muchísima más felicidad que cualquier... Y no es demagogia, ¿no?, que cualquier título, de verdad. Te quedás con esa, cuando pasan los años te quedás con esa. Y nosotros que somos entrenadores y que compartimos con distintos grupos durante nuestra carrera, nos quedamos más con eso, ¿no? Yo por ahí ya me olvidé de partidos de 2020 o de algunos equipos, claro, pero no me olvido de ese tipo de cosas o de relaciones que tenemos, que podemos tener en esto que es difícil pero hermoso. Y en esta historia, ¿crees, Flavio, que estuvieron todos involucrados en algunas situaciones extrafutbolísticas en la competencia con sus rivales directos por el título? O sea, que alguien se beneficiaba porque te ponían un partido. El año pasado, y yo lo tengo que decir, la organización de los campeonatos ha sido desastrosa. Se jugaban cada 48 horas sin respetar el reglamento internacional, que muchos ni siquiera sabían lo que se jugaba. A veces menos. O a veces menos, por un partido de 8 de la noche, después a las 5 de la tarde, 2 días después, y esa es la realidad. Esperemos que este año se solucione todo aquello. Bueno, esto fue 2025, como decías recién, la organización, ojalá que este año sea mucho mejor, ojalá que sea mucho mejor la organización, que podamos nosotros planificar mejor algunas cuestiones, porque si vos tenés 8 partidos en 20 días es muy difícil. Entonces, todo tiene que ver con todo. Entonces, creo que es importante que cada uno, así como nosotros, también hacemos la autocrítica, puertas adentro y puertas afuera, también todos los actores que tenemos en nuestro fútbol puedan hacerlo también. ¿Y el arbitraje?
Tuvo, desgraciadamente, no solo con Bolívar, sino muchos errores. Hubo, de los 16 técnicos habituales, 15 o 14 hablaron del arbitraje. O sea, no es algo que estoy descubriendo yo, esto está documentado. O sea, lamentablemente no tuvimos suerte. No se tuvo suerte, no fue el nivel que todos esperábamos el del arbitraje el año pasado. Pero eso no es todo. En breve, la segunda parte de esta entrevista exclusiva con el director técnico. ¿Qué partido disfrutaste más el año pasado? ¿Qué triunfo? Con Nacional Potosí. 2-1 sobre la hora, gol de Robson de tiro libre. ¿Y el que más te dolió? El último, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Cuando se pierde un partido o la opción a un título, el equipo, y particularmente porque cuando gana el equipo, gana el nombre, gana el escudo. Sí, claro. Y cuando pierde el entrenador. No tengamos duda. Nosotros somos los responsables, de todas maneras, de casi todo. Lo único que a veces uno desde este lado entiende poco en algunas situaciones. Yo ya conozco de qué se trata, pero nosotros y esta es una parte de la autocrítica que hicimos, nosotros para el partido final no cambiamos nada. Es más, cuidamos 4 jugadores muy importantes para nosotros, como Pato, como Cauterucho. Entonces, desde ese lado, desde ningún lado de la preparación, subestimamos nada, porque respetamos mucho a Nacional, muchísimo. Yo tengo un cariño especial por Nacional. Respetamos a su entrenador, respetamos su idea. Sabíamos que iban a jugarse el todo por el todo, porque iban perdiendo. Entonces, que por ahí entendemos a la gente y entendemos que perder de local y perder una final es lo más doloroso que puede tener un hincha. Pero a veces creo que no es justa con algunos jugadores. El entrenador, sea Guardiola, Van Gaal o Juan Pérez, lo insultan igual. Mira, si vos, perdón, antes que me diga. Sigue, Flavio. Yo tuve una experiencia el año pasado cuando estuvimos en Manchester viendo ciertas cuestiones de redes, y a Guardiola lo matan. Entonces, si el hincha Guardiola lo mata, entonces, ¿qué queda para nosotros, no? A propósito, voy a utilizar, parafraseando tu término, lo matan. A Flavio, leemos, te matan. Sí, algunos sí. Sí, entiendo. Mira, Richard. Uno más que otros. Sí, totalmente. Al margen de eso, y que uno lo entiende, tal vez el perfil, Flavio, hablo en tercera persona, el perfil Flavio no es del agrado, porque no soy un tipo muy políticamente correcto. Entonces, ayuda a una crítica. Si yo creo en una situación, o creo en un jugador, o creo en una idea, la defiendo a muerte, al máximo, al 1000%. Creo que ayudo un poquito en esa situación. Decide rápido, calentón, como dice. Sí, claro. No, calentón, no, porque el calentón por ahí no piensa. Entonces yo sé lo que me están diciendo. Sé que podría decir, pero no creo que sea muy políticamente correcto yo para nadie. Entonces, pero es algo que yo respeto, me valoro en eso, es mi forma. Nosotros, puertas adentro, tenemos otro perfil. Nosotros por los jugadores damos todo, por el grupo damos todo, por el club que estamos hoy damos todo. Yo tengo mi 3er año en Bolívar, que es la primera vez que lo tiene desde hace muchos años, y nosotros ya nos hicimos parte de Bolívar. ¿Sí? Como yo había dicho, cuando tuve la suerte de estar tres años en Nacional, dijimos, nos hicimos un poco amigos de eso, un poco hinchas de eso, y hoy te digo, yo no trabajaría en el Tigre. Acá se va a enojar uno que está por allá. ¿Dirigirías alguna vez al Tigre? No, absolutamente no. No. Entonces, también formamos parte de esto, también sentimos, también estamos adentro. Nosotros tenemos un arraigo, no solamente con el grupo, sino con el club también. Entonces, sufrimos mucho cuando perdemos, sufrimos mucho cuando perdemos. Por suerte perdemos poco.
pero sufrimos mucho cuando perdemos. El no ser políticamente correcto, Flavio, te llevó a muchas situaciones que no ayudaron a la imagen. Flavio, Sí. Con problemas además con algunos colegas. Hablo de mis colegas. Sí. Respeto mucho tu... ¿O qué concepto tiene del periodismo deportivo? A eso iba. Respeto mucho la investidura, ¿no? Respeto mucho al periodista de por sí, sobre todo al periodista deportivo, porque es con el que convivimos durante muchos años, en entrenamientos, en ruedas de prensa, en un montón de lugares. Pero yo siento también que hay quienes, ¿sí? Y hay quienes, y nosotros tenemos que como respetamos, y yo a veces no, a veces, también exigimos respeto. Entonces... ¿Lo sostienes? Sí, totalmente. Y hubo muchas veces que no fuimos respetados por colegas suyos. Y no fuimos respetados de muchos aspectos, pero no importa, pasó. Tuvimos un inconveniente con una señorita el año pasado, lo sabes bien, y es algo inconcebible porque en ningún momento nosotros faltamos el respeto a nadie. Hablábamos del partido y es algo que, y ahí es donde voy. Yo tengo, y el otro día, no voy a decir el medio, pero hubo un solo medio, 2 veces en los últimos 6 meses, en rueda de prensa, que me preguntó de fútbol. Y fue el mismo chico. No recuerdo el nombre, es el medio. Todas las demás preguntas, el 98% de las preguntas, no tienen que ver con el fútbol. Entonces, también influye un poco eso. Entonces, nosotros también debemos ser pacientes, debemos respetar muchísimo, respetamos muchísimo la profesión de cada uno, pero no tampoco tenemos que dejar que nos falten el respeto. Y en la situación que yo viví con un colega tuyo, creo que fue el año pasado, el año pasado, el año pasado. Ese señor nos faltó el respeto, a mí y aparte del cuerpo técnico. Por supuesto, esto no va a salir porque evidentemente desde el gremio periodístico nadie va a decir, no, este chico faltó el respeto al profe. No va a pasar. Pero sí, y así pasó. Y después quedamos nosotros expuestos en una situación... Flavio, sin necesidad de calentar esto. No. ¿Quién pierde más? El entrenador. ¿Ves? No, pero... Y él te dijo entrenador. Sí, no, pero no fue por eso. Por eso fue de hubo eso. Otras cosas. Sí, bueno, entonces... Otras cosas que están fuera de micrófono, como si hablara Leo ahí y no se escucha, pero no está en el micrófono y no sale. Claro. Entonces hay cositas que, bueno, pero colegas saben, pero no importa. Pasó... Richard, ¿quién pierde más? Evidentemente, nosotros. Desde un punto de vista, imagen respetuosa, así entre comillas, perdimos nosotros. Lo volvería a hacer. ¿Lo volvería a hacer? Sí, claro. ¿Volvería a responder? Volvería a responder de otra forma. Quizá ya... no confundiendo términos, pero sí volvería a responder porque definitivamente uno tiene que defender a los suyos, siempre. En ese caso yo defendía a un compañero del cuerpo técnico. ¿Te amenazaron alguna vez? Directamente no. Indirectamente sí. Indirectamente por medio de redes, por medio de otros equipos, sí, varias, muchas. No quisiera dejarlo pasar por alto y que eso sea parte del folclore del fútbol, porque creo que una cosa es el folclore y normalizar esta situación, porque fueron situaciones, por ejemplo, nosotros, un clásico que ganamos, si no me equivoco el anteúltimo, no me acuerdo si fue 4-3, 4-2, termina el partido, yo lo festejo efusivamente, como siempre lo hago desde que estoy en el fútbol. Y muchos hinchas del otro equipo me dijeron que se lo festejé a ellos o que se lo festejé al técnico, que se lo festejé. Amenazaron hasta dijeron que dónde al colegio que iba mi hijo, y etcétera. Sí, creo que normalizar eso es una locura, porque además no fue así. Porque además no fue así. El tema de la violencia no. Entonces es importante también, ustedes tienen un rol importantísimo en decir, no, mirá, no fue así. Y sacamos la imagen y fue así. Pero bueno, en un clásico... Siempre es hermoso gritar los goles. ¿Quién no gritaría un gol en un clásico? Dicen los hinchas, muchos hinchas de Bolívar, de que Flavio Romato tiene preferidos en el plantel. Seguramente. ¿Quién no? Ahora,
yo tenga más afinidad con algunos jugadores que con otros, no quiere decir que uno vaya a jugar por eso. Esa aseveración y que yo la leo siempre de un personaje nefasto por el fútbol boliviano que tiene una cuenta, los va cambiando, ¿no? Porque algunos preferidos, cuando después juegan 2 o 3 partidos bien, ya no son más preferidos porque jugaron bien. Entonces, está bien. No, si tuviera que elegir un preferido, ¿querés que elija uno o 2? 2. Justiniano y Pato. Se van a poner celosos los otros. Lampe. El que sea preferido, ¿es que siempre tiene que estar? ¿No siempre? No, porque muchas veces... El Pato... Muchas veces no jugó. El capitán, por la investidura de capitán. No, pero a veces lo hemos cuidado mucho. Yo Leo no solamente lo admiro mucho como jugador, sino que lo quiero mucho también. Y el vestuario lo siente de que, no, pero Flavio, profe, ahí está tu Pato, tu capitán. Sí, no, yo creo que no. Yo creo que si nosotros hemos tenido una fortaleza y hemos podido sostener este proceso, con lo difícil que es sostener un proceso en Bolívar, sin que ninguna vez haya salido que se peleó Juan con Pedro en Bolívar en 2 años y pico, es porque el grupo es excelente. Es porque el grupo humano es lo mejor que tiene este plantel. Es un plantel muy generoso, muy humilde, a pesar de que por ahí a veces parece que tiene exceso de confianza o la gente dice ciertos partidos no lo jugaron al 100. Es un plantel muy humilde. Para jugadores que tienen su trayectoria, su recorrido y que podrían tirar chapa en algún momento. En este proceso, Bolívar cede 8 jugadores a la selección. De los que juegan en Bolivia, Bolívar es el que por lo menos te lanza la mitad de los convocados. Increíble, ¿no? ¿Qué sensación te deja? Las selecciones de todos. Para nosotros... Incluido de un técnico argentino que vive en Bolivia y tiene su cariño, por supuesto, por este país. Total. Hoy estábamos conversando fuera de cámara y yo decía que el repechaje de Bolivia, los partidos, creo que son los más importantes del año. Más importantes que la Copa, más importantes que todo, que la Libertadores, que el torneo, que todo. Entonces nosotros como Bolívar siempre estamos a gusto de que nos citen a todos los jugadores posibles. Yo creo que hay momentos y momentos, ¿no? Pero yo creo que estamos muy a gusto y creemos y queremos que Bolívar sea la base de la selección. Entonces... ¿Te gustaría ver al Pato en la selección? Me gustaría ver al Pato en la selección. ¿Crees que merece estar en la selección? Merece el Pato estar en la selección, merece Justiniano estar en la selección. Es una opinión, obviamente, claro. Ya sé que van a salir y van a decir por qué lo ponen. Bueno, no importa, merece Justiniano estar en la selección, merecen varios jugadores estar en la selección. Yo creo que hay jugadores que, si bien no puedo, y entiendo y no me meto en la situación de Oscar, creo que hay jugadores que a mí me gustaría que estén en la selección. Pero esto es una opinión de hincha, ¿no? Claro. Esto es una opinión de hincha. Bueno. Creo que Justiniano debería estar en la selección y algunos jugadores de otros equipos también, ¿eh? Que no están siendo convocados habitualmente. No, bueno, pero eso después también son gustos, ¿no? Son gustos. Uno ve la lista de convocados de la selección y entiende que hay muchos chicos que evidentemente serán tomados en cuenta a futuro y no para hoy. Flavio, ¿hablaste con Oscar alguna vez? ¿Cómo evaluó su trabajo? Sí, hablé. Muy bien. Respeto mucho su trabajo, he hablado con integrantes de su cuerpo técnico también, hemos compartido material, deseo fervientemente de tener a muchos jugadores que hoy dirijo jugando un mundial. Muy bien, es un deseo personal y creo que de Bolívar también. ¿Flavio es parte de las contrataciones que hace Bolívar? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí. O sea, ¿este 2026? No, generalmente nosotros tenemos un modelo de contratación que no tiene una sola pata. Y he tenido la oportunidad de sugerir de muchos jugadores, de evaluar a los otros y de estar de acuerdo
en el 100% de las contrataciones. No quiero que salga ahora que me lavo la mano, no, el 100% de las contrataciones son consensuadas y yo estuve de acuerdo en el 100%. ¿Qué le falta al plantel ahora? ¿Qué más tiene que reforzarse para este 2026? Creo que los mejores refuerzos que ha tenido Bolívar hasta hoy han sido las renovaciones. Ha sido la renovación de Justiniano, ha sido la renovación de Tonino, ha sido la renovación de Saavedra, ha sido la renovación de Pato, ha sido la renovación de Jesús, de José, ha sido la renovación del 90% de los jugadores que estaban para renovar. Entonces creo que eso fue un guiño al proceso, un guiño al rendimiento que han tenido la mayoría. Después necesitamos, para competir en la Copa Libertadores como lo hemos hecho en el primer año, competir en la Sudamericana como lo hemos hecho este año, necesitamos terminar de contratar. El club está a detalles de tener 2 jugadores más muy importantes, muy importantes. Uno de ellos entre los mejores en su puesto del continente. Entonces estamos con mucha fe que se pueda dar. Mira que tenés una primicia así sin querer. ¿Quién es? No. ¿Cataño se va o se queda? Estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso. Va directamente con el anuncio que hagan los dirigentes. Exacto. Va directamente relacionado con Dorni, con uno de los... ¿Hay confianza para que le gustaría que se quede? Sí. Más allá de que tiene todavía conversaciones y posibilidades. Lo dije yo casualmente antes de ayer. Miento, no lo dije, lo escribí. Lo escribí escribiendo que Dorni ha tenido en el segundo semestre un rendimiento excelente. Sí. Que se ha adaptado, porque le ha costado, se ha adaptado, le costó, como a Robson le costó. Sí, obviamente ustedes lo tienen muy claro porque están en esto. Si se acuerdan, los primeros 3 meses de Robson fueron duros. Para mí Robson ha sido el mejor jugador boliviano en la temporada. Sí, terminó como el mejor jugador sin lugar a dudas. Entonces Dorni le costó los primeros meses porque todos los equipos juegan distinto, hay que adaptarse a un modelo, hay que adaptarse a distintos movimientos, y Dorni lo hizo en los últimos 20 partidos de una manera formidable. Quiero que se quede, por supuesto. Quiero que se quede. ¿Hablas con Marcelo Claure? Sí, no mucho. Hablo. Muchos dicen que se va. Aunque el equipo, el club, la institución ya mostró su autosostenibilidad durante la pasada temporada. Sí, y la anterior también. Sí. Sí. Creo que el modelo que Mira que me estás lanzando de que ya el equipo está caminando solo. Pero el modelo que implementó Marcelo, desde que yo lo conozco, hablo de 2024 y 2025, para mí fue formidable. Porque independientemente de no conseguir títulos en este último año y conseguir, como te decía recién, la clasificación a directa Copa, ha logrado una sostenibilidad importantísima. Ha logrado que por ahí esto la gente no lo ve o no tiene demasiada prensa. Nosotros tenemos el 60% de jugadores juveniles. Nadie lo ha dicho. Todos los jugadores juveniles son nuestros. ¿Cuántos debutaron? Debutaron en este proceso 14 jugadores, que es una cifra hermosa, impresionante para un club tan grande como Bolívar, que tiene muchas obligaciones, muchas responsabilidades. Entonces, eso también forma parte del pensamiento de Marcelo. Que antes tal vez uno decía, y el hincha le exigía a Marcelo el fichaje más rimbombante de todos, o que trajeran a Ronaldinho. Y después, por supuesto, con asesorías, porque es un consenso, como te decía anteriormente, se ha logrado fichar bien, se ha logrado fichar en lo local también. Los 2 primeros fichajes nuestros de este año fueron 2 juveniles, y por ahí la gente... Bedia y Galindo. Galindo. Sí. Y no lo entendía. Y eso habla muy bien, no del trabajo del cuerpo técnico. Nosotros tenemos un trabajo del departamento de scout formidable, formidable.
y que tenemos las herramientas para poder ver un montón de jugadores y pensar con tranquilidad en que Bolívar de acá a 3, 4 años pueda seguir teniendo este equipo. Este equipo que hoy tiene Bolívar y esta cantidad de juveniles son todos, muchos que ya han probado, ¿no? Te hablo si querés te doy nombres. Fernando Mena, que tiene 17, que ya jugó Mundial, está a la vista de muchos equipos y ya ha jugado con su corta edad muchos minutos. Erwin Vaca ya es una realidad. Cuando llegamos empezamos a confiar en él y Erwin Vaca es una realidad. Papu ya tiene 2 años interrumpidos, muchos minutos, que la gente por ahí no, está bien, jugamos muchos partidos, pero tienen muchos minutos. Nosotros en el primer año y en el segundo año de gestión, paralelamente, y esto es algo que no sé si está bien que lo diga, pero la gente lo tiene que saber, paralelamente al equipo de primera, nosotros tenemos un equipo sub-21 que también juega muchos partidos. En el primer año jugó 18, en el segundo año jugó 16, este año tenemos previsto que siga jugando, y de ahí está Fernando Mena, Jesús Velázquez, es Clayson Freita. Realidades, hoy Clayson está en la selección, Fernando jugó Mundial, Matías Espinosa que jugó Mundial, Santos García, Heider Butrón, trajimos a Bedia, Anderson Aiguana, y te puedo dar una lista, Bruno Méndez. Entonces, nosotros creo que eso, al margen de que eso no vende, no tiene prensa, es algo muy importante para la institución. Y hay que decirlo. Hay que decirlo, y es algo que creo que a la larga se tiene que valorar, porque vos cuando tengas dentro de 2 años, que obviamente no vamos a estar nosotros en Bolívar, vas a ver que en el equipo de Bolívar van a haber 5 o 6 jugadores de esos. Bueno, Flavio, y es importante destacar a la juventud, ¿no?, que se viene promoviendo en el promedio de edad que tiene el cuadro celeste. Volviendo un poco a las canchas, a la atmósfera de un partido, ¿te duele más que digan fuera Robato o fuera el apellido de uno de estos jugadores? Me molesta muchísimo más el apellido de mis jugadores. No es demagogia ni nada, ¿eh? Muchísimo más. A mí no me afectan absolutamente en nada. En nada. Absolutamente, y no te miento, pero ni el 1%. Absolutamente nada. Yo no escucho lo que dice la gente, ni cuando aplauden tampoco, ¿no? Pero sí porque el jugador, yo veo que hay cierta tendencia, y esto a mí me molesta un montón, que ciertos personajes que tienen otros intereses, que piden plata a los jugadores, y que después forman opinión entre hinchas, digan, no, pero aquel no tiene que jugar, o aquel no tiene que jugar. No tienen ni la más remota, estaba en un programa hoy, no tienen la más remota idea de fútbol, no saben ni si la pelota es redonda, cuadrada, triangular. Entonces, que se metan con los jugadores de forma tan grave, tan aberrante, irrespetuosa, y que no solamente hablen de jugador, porque sino también hablan de la familia del jugador o del jugador. En este caso, la gente se ha ensañado con Jesús, con José. Exacto, puntualmente con los Sagredo. Puntualmente con sus jugadores bárbaros que tuvieron, por supuesto, todos los jugadores tienen errores. Pero a mí lo que me da cierta curiosidad, es decir, ¿por qué se ensañan con esto? Y con Juan o Pedro, que no jugó bien, nunca le dicen nada. Entonces hay cosas que no tienen que ver directamente con el rendimiento, sino con otro tipo de intereses, y a mí me molesta muchísimo. No lo hago a propósito, porque hasta ponen que lo puse de capitán a propósito. Los capitanes son designados por otra cosa, por antigüedad del club y por votación de jugadores. Pero me molesta que se ensañen con jugadores que han sido jugadores de selección, que son jugadores de selección y que merecen otro tipo de trato. Y hablando de esas críticas en diferentes plataformas, páginas, en fin, ¿te lo cuentan? ¿Tú lees? ¿Prefieres ignorar? ¿Lo tomas como autocrítica en algunos casos? No, nosotros en el grupo, en nuestro grupo de cuerpo técnico y en nuestro grupo de jugadores, hacemos chanzas con eso mucho, ¿no? Hacemos chanzas. No se van a enojar, pero con ustedes hacemos chanza también, no con vos. No con vos. No, está bien, no importa. Está bien. Pero no estás en el grupo, ¿eh? No con vos. Pero sí hacemos chanza y ponemos videos diciendo, mirá lo que dijo, ¿entendés? O sea, y entonces ahí ponemos, porque entre ellos se molestan con eso. Entre ellos también se molestan cuando ponen cosas concebibles, ¿no? Entonces nosotros, evidentemente, de esa forma nos llega, y de esa forma nos enteramos de un montón de cosas.
Yo leo también, a mí me divierte, te juro por Dios que no me estresa la red social. Trato de porque tengo familia y porque tengo otras cosas para hacer, de no darle mucho tiempo, pero sí leo. ¿Lo lees? Sí, a veces leo. ¿Respondes? A veces, ¿de manera personal? Con mucho respeto, cuando es merecido, respondo y ya creo que no. Yo me quedé con eso de que políticamente no eres correcto, ¿no? ¿Has asistido alguna vez al psicólogo? Depende para quién. Exacto. ¿Y dónde? Depende para quién, no soy políticamente correcto, ¿no? Para mí sí, para mí soy. ¿Te ayudas con profesionales? Sí, pero por el tema personal. Te comentaba justo que hoy tenía cita con... Que no es malo, psicólogo. No. Y es para todos. No soy tan ferviente creyente de que eso vaya a solucionar ciertos aspectos. Después siempre tiene la culpa una tía que la viste cuando era chico y pasa así. Pero generalmente conversar con alguien que tiene otra formación, generalmente mejor, nos ayuda en muchos aspectos y sobre todo, Richard, conversar con gente que no está en el ámbito, que no está en el día a día, que tal vez no sabe ni quién sos. ¿Lo tienes todo? Sí, totalmente. Tengo demasiado. ¿Eres feliz? Muy feliz, muy feliz. Todos los días tengo, casualmente ahí, tengo un libro que se llama Agradece, que es el que estoy leyendo ahora y que tiene que ver con lo que tenemos que valorar nosotros, todo lo que tenemos. Y uno decía, mira, yo te voy a contar, tuvimos el partido el 22. 22 a la noche viajé, 23, 24 inclusive, 25 de diciembre, creo que si hablé 10 palabras es mucho. No hablé con nadie. ¿Tanto te enmudeció el resultado frente a Nacional? Me mató, no por 3 días hablaste 10 palabras. Sí, me mató, no por mí. Y esto quiero dejarlo en claro, no porque se haya enojado la gente, por este grupo que merecía otra cosa. Nosotros veníamos con esos 19 partidos que te decía, un partido del récord del club histórico, con la primer final ganada, con esas sensaciones de que ya estabas por festejar. Entonces creo que eso a nosotros nos golpeó muchísimo. Y me golpeó muchísimo porque nosotros hemos tenido en estos 2 años muchos partidos duros con los jugadores, algunas derrotas que dolieron, pero yo nunca los había visto así, jamás. Entonces eso con la persona que estás diariamente, con el jugador que vos compartís, que sabés que se rompe y que se esfuerza, que termine así un año y que te vayas a brindar con tu familia de esa manera, era cruel para nosotros. Entonces, sí, te juro, tuve 3 días sin hablar, creo que me conecté de nuevo el 31 de diciembre y por ahí la gente piensa que no, bueno, que se fue de vacaciones y nada, y bueno, no, pero estos deben cobrar una fortuna y mirá que no les importa nada, o se van a Cancún y el otro se casó y el otro... No es tan así, no es tan así. Sí. Nos afecta mucho. ¿Hasta cuándo tienes contrato con Bolívar? Hasta el 31 de diciembre. Del 2026. Sí. Gracias, Flavio. A vos. La verdad. A vos. Y lindo charlar. Con mucho gusto. ¿Los periodistas sabemos de fútbol? Algunos. El 20%. El 20%. Ah, mentira. Está bien. No, algunos saben mucho. Sí. Y es muy importante, y lo hablamos fuera de cama, si querés lo toco cortito. Sí, sí. Es muy importante que el hincha pueda tener una información un poco más enfocada a lo que juegan, a valorar mucho. Los tiempos han cambiado. Sí, pero a valorar mucho lo que hacen los jugadores, lo que hace un equipo, más allá de lo que ganan, de lo que hay que pegarle, de que si salió a la noche o si dejó a la novia o si... Más allá de eso, creo que nosotros, y ustedes que tienen tanto poder de formar opiniones, creo que tenemos que tener una obligación de enfocarnos más en esto. Estoy acá porque vos sabés, si no estaría acá. No estaría sentado con... No voy a decir nombre. Entonces, yo creo que hay obligaciones que nosotros tenemos
como actores de esto que son para la gente, y son para la gente, para que el hincha no se coma cualquiera. Yo te voy a regalar los segundos que quieras en tu cámara. Dile algo al hincha. ¿Cuál es mi cámara? Allá. Mira, hemos tenido durante estos 2 años muchísimas alegrías en cuanto a lo deportivo, muchísimas tristezas también que hemos sufrido, pero hemos tenido, y aprovecho para decirlo acá y no me van a decir que soy demagogo después, a un hincha en Bolívar, además de la vieja escuela, que la vieja escuela ha sido como pocas hinchadas yo he visto en mi vida, y he tenido la suerte de estar en equipos como Millonarios, como Barcelona, que tienen hinchadas enormes. La vieja escuela fue impresionante, en el mejor momento y en el peor momento. Y el hincha que va a la cancha, inclusive el hincha que dice fuera Robato, fuera tal o fuera, que lo dice después de una emoción o de una mala semana o de que vio el equipo de su corazón perder, lo valoramos muchísimo. Y quiero que lo sepan. Y cuando nosotros gritamos un gol a la hinchada, también es un gol a la hinchada. Es un gol al hincha, y el hincha no es solamente el que pagó preferencia, sino el hincha es que también el que lo ve en la casa, y también el hincha que está al lado nuestro. Que al lado nuestro me refiero a empleados, compañeros, familia, que merece todo lo mejor de nosotros. Entonces, agradecerle a los que te mencioné, y a los demás pedirle que nos apoyen también, que nos apoyen y que sean consecuentes con un grupo y un equipo que deja el 100% en todo momento. ¿Hay que pedir disculpas a alguien? Hay que pedir disculpas al hincha siempre. Siempre al hincha. Disculpas bien entendidas, ¿no? Disculpas bien entendidas. Cuando un equipo parece que no da lo que tiene que dar y pasa como pasó en el último partido, que hasta nosotros mismos nos quedamos con la sensación de que tuvimos un exceso de confianza, hay que pedirle perdón. No solo disculpas, perdón. Hay que pedirle perdón. Pero que le pidamos perdón no quiere decir que tengan el derecho a faltarle el respeto a un jugador, y eso hay que mejorarlo. Nosotros no justifica. No justifica, no se debe normalizar. Terminó el partido, estamos doloridos, y el hincha está dolorido, y nosotros le pedimos disculpas al hincha, como lo hice cuando tuve la primera declaración después de este partido. Y también agradecerle, no solo pedirle disculpas, agradecerle también. A veces de las críticas nosotros tomamos cosas, a veces, muchas veces. A Flavio lo he notado bastante sincero, honesto. A veces es fácil quedar bien manejando algunos otros conceptos, o como decimos, un queda bien ante la afición. Y eso es importante, siempre con el afán de mejorar. Gana un equipo boliviano, avanza, la alegría es de todos, más para el que se identifica con el escudo, pero la alegría es de todos, porque así de linda es Bolivia, que nos logramos inclusive con el equipo de enfrente, si le va bien, en el fondo. Así es el boliviano. Hay que creer, que es lo más importante. Flavio Robato con nosotros, gracias, buenas noches, que te vaya bien, un gusto, gracias por estar con La Cancha y este especial de Aquí en Vivo. El gusto es mío. Gracias. Vamos a hablar del decreto 5516 que, por lo que escuchábamos por parte del gobierno, en horas de la madrugada fue socializado y estructurado con las organizaciones sociales. Vamos a conocer estos detalles junto al secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, el señor Andrés Paye, que nos acompaña en este contacto. Señor Paye, buenas noches. ¿Cómo está? Gerardo lo saluda. Muy buenas noches, Gerardo. Como siempre, enviar un saludo fraterno y revolucionario desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a todo el pueblo boliviano y los compañeros trabajadores del país. Andrés, la pasada jornada surgían algunas voces de representantes de organizaciones sociales, como el Magisterio, por ejemplo, que aseguraban que no había sido estructurado con las organizaciones, que no se estaba cumpliendo lo acordado el pasado domingo. Coméntenos, por favor, qué es lo que ha sucedido esta madrugada, que habría sido el momento en el que se terminó de elaborar el 5516. Bien, Gerardo, informar y manifestar a la población boliviana que
Evidentemente, después de la firma de esa acta en el que claramente señalaba que se iba a tratar los temas del decreto 5503 en el tema de lo que es el tema del alza de la subvención, el tema de los programas de gobierno, las bonificaciones y el tema, por ejemplo, en el tema salarial y demás, iba a absorber este nuevo decreto que lleva el número 5516 y el resto de los otros demás temas que se iba a tratar en mesas y comisiones en la Asamblea Legislativa. Pero mucho más antes, agradecer al pueblo boliviano, a ese pueblo que se ha movilizado junto a la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, es de que el día de ayer existía una desconfianza de las bases del pueblo, de los trabajadores. Es en ese entendido que se ha hecho una conferencia de prensa ante el descuido o la no convocatoria de parte del gobierno y poder hacer circular en lo que es el tema del Internet una propuesta de lo que es el 5516. Se ha convocado el día de ayer a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Hemos asistido una comisión abierta del pueblo, de los trabajadores, a lo que es a Casa Grande, donde hasta horas de la madrugada, casi 3 de la madrugada, se ha ido revisando todo el contenido, artículo por artículo, en el que pues se ha hecho conocer las diferentes observaciones que se tenía, y como también no se conocía oficialmente esa propuesta de decreto del 5516. Es así que justamente el gobierno sabe perfectamente que esta dirigencia, esta camada de dirigentes no va a traicionar a los trabajadores y al pueblo boliviano. Se ha bajado en consenso al ampliado de esta mañana, donde claramente se ha podido analizar todas las observaciones, las modificaciones que se ha realizado en este decreto que ha lanzado el gobierno, y se ha llegado a un contenido final, el mismo que ha sido pues justamente aprobado y ha sido pues consensuado en forma orgánica, y de ahí que el gobierno pues ha empezado a aprobar ese decreto supremo 5516 con los puntos ya discutidos, y al mismo tiempo ha abrogado lo que es el 5503, un decreto con el que ha iniciado todo este conflicto. Decir también, pues ese es el resultado final de esta demanda, de esta protesta del pueblo boliviano. Entendemos que no es el único, y como decía el gabinete de gobierno, de que el gobierno está amplio y abierto a escuchar al pueblo, y de aquí a futuro, en cualquier otra disposición normativa y demás, pues siempre va a considerar al pueblo. El decreto 5516, que ya ha sido publicado además en la Gaceta Oficial. Andrés, coméntenos, hablaba de los puntos que se han acordado, que ya han sido establecidos en el decreto, pero hay otros que van a ser tratados en la Asamblea. ¿Cuáles son estos puntos específicamente, o los más importantes, que va a tratar la Asamblea Legislativa? Miren, existe una serie de observaciones de lo que es en este decreto 5503. Se ha encontrado más de 100 artículos que iban contradictorio con un tema de la misma Constitución y con un tema técnico, que evidentemente en su momento se ha podido observar también, por otro lado, también en forma clara y concreta, que existía, por ejemplo, temas pues incluso hasta del contenido en la redacción. Y es así que, por ejemplo, se ha visto el tema del tema de los préstamos, y el tema, por ejemplo, de los contratos y tantas otras cosas que evidentemente tocaba este decreto supremo, y entre esos otros temas más que van a ser discutidos en mesa de trabajo. Pero más allá, compañeras y compañeros,
tiene que entender el gobierno y todos los mandantes, tanto no solamente a nivel central, a los departamentales, municipales, que no pueden descuidar esa parte del pueblo, querer someter al pueblo e imponer. Entonces, cuando realmente los que administran el aparato gubernamental hacen su trabajo justamente pensando y coordinando con la realidad del pueblo, bueno, es reconocido, pero si imponen, también es pues observado. Ha sido una victoria. Bien, queremos agradecer la presencia del señor Andrés Páez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros del país, que hacía un análisis del decreto 5516. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Bueno, llegamos al final, tuvimos de todo. Autoridades que explicaban lo que sucedió con el decreto, sectores sociales, tuvimos también, iniciamos con un poco de política. Candidatos, exacto, rumbo al municipio. Pero bueno, gracias por acompañarnos, siempre es un placer estar con ustedes y terminar la jornada en sus hogares. Que les vaya muy bien, que descansen y nos vemos mañana a las 10 en punto. Permiso. Cuídense mucho.